Aparecí en la casa de playa donde mi esposo escondía a su amante. Pero lo que vi en la cama me dejó helada. Esa noche, Lucía no avisó. Solo tomó su bolso y condujo hasta la casa de playa donde él decía necesitar paz para escribir. Pero algo no estaba bien. La puerta entreabierta, el silencio, y una sensación en el pecho que no la dejaba respirar. Subió las escaleras despacio, con cada paso temblando. Abrió la puerta del cuarto, y lo que vio ahí la dejó helada. Desde ese instante, entendió que ya nada sería igual. Y lo que viene después, no te lo imaginas. Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia emocionante, llena de fuerza, traición y decisiones que lo cambian todo. Y comenta aquí abajo, ¿desde qué país nos estás viendo? Lucía no planeaba salir esa noche, pero hay silencios que retumban más fuerte que cualquier grito, y el de Esteban ese día había sido sepulcral. Él había dicho que necesitaba desconectarse del mundo para escribir. La casa de playa, ese refugio que alguna vez fue símbolo de amor, ahora era el lugar donde se escondía. ¿De qué? Lucía no lo sabía, pero lo sentía. Sentía como solo una mujer traicionada sabe sentir. Con la piel, con los ojos cerrados, con el estómago revuelto. Tomó las llaves sin pensarlo 2 veces. El reloj marcaba las 11:17. El trayecto hasta la costa no era corto, pero las sospechas le empujaban el volante. No era celos, era intuición. Esa maldita intuición que siempre llega tarde, pero cuando llega, no se equivoca. El camino estaba oscuro, pero dentro de ella se iluminaban todas las dudas. Recordaba las veces que Camila, su mejor amiga, se ofrecía a acompañarla a comprar regalos para Esteban. Recordaba cómo ella reía de forma extraña cuando él entraba en la sala. Recordaba las salidas repentinas, las reuniones que no existían, los mensajes que desaparecían de su teléfono. Todo lo que antes ignoraba por amor, ahora dolía por tonta. ¿Cómo no lo vio venir? ¿Cómo se le escapó que algo tan emocionante como una traición suele disfrazarse de rutina? La radio sonaba, pero Lucía no oía nada. Solo los latidos de su corazón, cada vez más acelerados. Aparcó frente a la casa, sin encender las luces del coche. El mar rugía a lo lejos, pero ella solo escuchaba el zumbido del miedo. Se bajó del vehículo y se acercó a la entrada. La puerta estaba entreabierta, y eso ya era una bofetada. La última vez que durmió ahí con Esteban, él se aseguró de cerrar todo porque los cangrejos entran, había dicho entre risas. Ahora la casa estaba abierta como una herida. Lucía empujó la puerta con cuidado. Dentro, todo estaba perfectamente ambientado. 2 copas con restos de vino tinto sobre la mesa, una vela aún encendida, música suave. No era un retiro creativo, era una escena de seducción barata. Y ella, la espectadora de un teatro macabro. Subió las escaleras sin hacer ruido. En cada peldaño, una parte de su alma se rompía. Los cuadros en las paredes eran los mismos que eligieron juntos, pero ahora parecían burlarse de ella. Al llegar al pasillo, escuchó una risa ahogada. Luego, un gemido. Luego, el silencio. Ese silencio que anuncia el desastre. Se acercó a la puerta del dormitorio. Dudó, respiró hondo, y la abrió. Primero vio las piernas entrelazadas. Luego los rostros. Esteban, Camila, y entre ellos, otra figura semidesnuda de espaldas. Su cuerpo no reaccionó. Sus piernas querían correr, pero su dignidad aún no sabía si gritar o callar. El impacto fue tan fuerte que el aire se le fue. Nadie la vio. Estaban tan absortos en su escena que Lucía parecía un fantasma observando su propia muerte emocional. Cerró la puerta con la misma suavidad con la que se cierra un ataúd. Su cara no se deformó en llanto. No gritó, solo se le nublaron los ojos. A veces, la traición no duele con furia, sino con un silencio que lo quiebra todo. Bajó las escaleras con los labios apretados. Tomó el picaporte. Iba a salir cuando algo dorado le llamó la atención en el suelo. Una pulsera con la inscripción Camila. Sintió náuseas. No solo habían invadido su casa, también habían profanado su confianza. Regresó al coche con los ojos secos. Llorar era darle poder a ellos. Y ella no estaba lista para quebrarse. Estaba lista para levantarse. Encendió el motor. No miró atrás. Como en esas películas donde el personaje principal deja todo ardiendo, pero con la mirada firme. Lucía no sabía aún qué haría, pero si sabía lo que no haría, no sería una víctima. Las víctimas lloran en la oscuridad. Ella, en cambio, se convertiría en una mujer superadora.
Una mujer que, por dentro, ya había comenzado su transformación más radical. En la carretera, las luces parecían parpadear con cada recuerdo que regresaba. Camila sosteniéndole el velo el día de su boda. Camila secándole las lágrimas cuando Esteban y ella peleaban. Camila diciéndole mereces ser feliz, amiga. Qué irónica es la vida cuando te demuestra que tus enemigos llevan tu apellido o tu misma sangre del alma. ¿Cómo se perdona eso? ¿Cómo se enfrenta a una traición así sin desmoronarse? Lucía tenía la respuesta entre las manos. No se perdona. Se cobra. Con dignidad. Con estrategia. Con tiempo. Cuando llegó a casa, no encendió las luces. Caminó en la penumbra hasta el baño. Se miró en el espejo y se obligó a no pestañear. Su reflejo ya no era el mismo. Ya no era la esposa fiel, la amiga confiada, la mujer silenciosa. Era una Lucía rota, pero despierta. Y en esa nueva conciencia nació algo poderoso. Las mujeres no se reconstruyen como antes. Se reinventan. Y cuando lo hacen, el mundo entero tiembla. Se quitó los pendientes, lavó su rostro con agua fría y respiró. Esto no me va a destruir, me va a transformar. Entre las cosas de Esteban, encontró un viejo cuaderno. Uno de esos donde la anotaba ideas de novelas. Pero este tenía algo diferente. Nombres, cifras, direcciones. Todo desordenado, pero con sentido. Lucía sintió una punzada en el estómago. ¿Qué significaban esos números? Porque su nombre aparecía en varias páginas junto a palabras como transferencia, firma o cuenta segura. El instinto le volvió a gritar. Aquí había más que una traición amorosa. Había algo oculto. Algo que Esteban jamás quiso que ella descubriera. Apagó la luz del baño y se sentó en el borde de la cama. La casa estaba en silencio, pero su mente rugía. Ya no pensaba en la cama revuelta ni en los cuerpos entrelazados. Pensaba en la otra cara de la mentira, en la profundidad del engaño, y en cómo la vida te coloca justo donde necesitas estar para despertar. Esta historia no sería la de una mujer abandonada. Sería la de una mujer que se levanta, que observa en silencio, y que cuando decide hablar, lo hace en voz alta, clara y frente a todos. La historia apenas comenzaba. La casa estaba oscura, pero no por la falta de luz. Lucía caminaba por los pasillos como si fuera una desconocida dentro de su propia vida. Nada parecía familiar, ni el olor de las flores secas que decoraban la entrada, ni las fotos sobre la repisa que mostraban una sonrisa que ya no le pertenecía. Colgó su bolso sin mirar, se quitó los zapatos como autómata, y se encerró en el baño. Encendió la luz y por primera vez se obligó a mirarse. Ahí estaba ella, despeinada, pálida, con el rostro duro y los ojos abiertos de par en par. Pero ni una lágrima. Era como si su cuerpo no le diera permiso para llorar aún. Como si supiera que lo que vendría después sería todavía más fuerte. Se sentó en el suelo frío, junto a la bañera, abrazando sus rodillas como cuando era niña y tenía miedo. Pero ahora no era miedo lo que sentía. Era decepción. Una decepción que aplastaba los pulmones y no permitía respirar. Pensó en gritar. ¿Pero a quién? ¿Al espejo? ¿A Esteban? ¿A ella misma por haber creído tanto? Quería encontrar respuestas, pero solo había preguntas. ¿Desde cuándo la traicionaban? ¿Qué más había detrás de aquella escena en la cama? ¿Era amor lo que unía a Esteban y Camila? ¿O era simplemente deseo? Fuera lo que fuera, le habían arrebatado algo que nunca recuperaría igual. La confianza. Recordó las veces que defendió a Esteban frente a todos. Cuando sus padres dijeron que él no era un hombre claro. Cuando sus amigas le insinuaron que Camila estaba demasiado presente. Lucía siempre los justificó a ambos. Siempre creyó en las buenas intenciones, en el beneficio de la duda. Pero ahora entendía que la traición no comienza el día en que te engañan físicamente. Comienza el día en que alguien deja de cuidarte emocionalmente y tú sigues ahí, sin darte cuenta. Se sintió estúpida, no por amar, sino por haber amado sin medida, sin filtro, sin proteger su propio valor. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada. Lucía no había dormido ni un segundo. Caminaba descalza por el cuarto, sin rumbo, sin fuerza, pero con la mente en ebullición. Encendió una vela aromática, no por paz, sino por costumbre. Era como si su cuerpo siguiera haciendo cosas del pasado, aunque el presente ya no tuviera sentido. Entonces, sin pensarlo, abrió el cajón del escritorio de Esteban. Entre sobres viejos y bolígrafos secos, encontró un cuaderno, uno de esos de tapas negras que él usaba para sus ideas.
Lo abrió sin esperar nada, pero lo que encontró la dejó sin aliento. Nombres, fechas, cifras. No eran ideas de novela, eran movimientos financieros. Había anotaciones con su nombre, con firmas que ella nunca había hecho. Palabras como transferencia suiza, aval y firma de él comenzaban a formar un patrón. Lucía sintió cómo le temblaban las manos. ¿Esteban estaba usando su identidad para mover dinero? ¿Desde cuándo? ¿Era Camila cómplice? ¿Esa traición era solo el inicio de algo mucho más oscuro? La rabia se mezcló con el miedo, y por primera vez, las lágrimas le nublaron los ojos. Se dejó caer sobre la cama, pero no lloró por él. Lloró por ella, por todas las veces que se cayó para mantener la paz, por todos los sueños que construyó en base a una mentira. Lloró sin hacer ruido, porque sabía que no era el momento de romperse por completo. Necesitaba conservar cada pedazo de su alma para la guerra que se avecinaba. Y en medio de esas lágrimas invisibles, se hizo una promesa. Esta historia no acabaría con ella como víctima. No sería esa mujer que todos miran con lástima. Sería superadora, renacería desde el dolor con más fuerza de la que jamás había conocido. Se levantó al amanecer. Preparó café, pero no lo bebió. Era solo para engañar al cuerpo. Se miró al espejo otra vez. Esta vez no evitó su reflejo. No se reconocía del todo, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no eran los de una mujer enamorada, eran los de una mujer despierta. Y cuando una mujer despierta, nadie la detiene. Empezó a hacerse preguntas que nunca antes se había permitido. ¿Quién era ella sin Esteban? ¿Qué había dejado de hacer por seguirle los pasos? ¿Qué pasaría si se sacudía las cadenas del silencio y empezaba a planear, en lugar de llorar? Encendió su laptop, revisó cuentas bancarias. Todo parecía normal, pero había movimientos extraños en una cuenta conjunta. Retiros en días que él decía no haber usado tarjetas. Y allí estaba otra señal. Pagos mensuales a una empresa desconocida. Lucía anotó todo. Guardó capturas. Algo le decía que ese cuaderno no era una simple casualidad. Era una puerta. Y detrás de esa puerta había una verdad más grande que una infidelidad. Había una traición que iba más allá del corazón. Una traición financiera, estructural, estratégica. Y ella estaba justo en el centro del juego, sin haberlo sabido nunca. Su instinto gritaba, y esta vez lo escuchó. No podía seguir dudando de su valor, porque el dolor ya estaba hecho, pero el poder de reconstruirse lo tenía en las manos. Aún con el alma rota, se puso de pie. No se vistió como siempre. Eligió algo que nunca se había atrevido. Una blusa roja fuerte, unos tacones altos. No porque quisiera seducir, sino porque necesitaba recordar que todavía podía pisar fuerte, aunque el suelo le temblara. A veces, el inicio de algo emocionante no es una fiesta ni una canción, es una decisión silenciosa de no dejarse vencer. El teléfono sonó. Era Camila. Lucía dejó que sonara. No respondería. Aún no. No sin prepararse. No sin saber por completo de qué se trataba todo esto. Observó el cuaderno otra vez. La traición ya no era solo personal, era legal. Y eso, en lugar de paralizarla, la motivó. Si la iban a usar como peón, ella aprendería las reglas del juego. Y no solo eso, terminaría siendo la reina. Porque hay batallas que una mujer no elige, pero que la convierten en una guerrera. Y Lucía estaba lista para comenzar a luchar. Con cada lágrima que no cayó, se armó un poquito más. Camila siempre había sido esa amiga que parecía estar en todo. En los cumpleaños, en las lágrimas, en los logros y ahora, en las pesadillas. Lucía tardó más de una hora en decidir si la llamaba o no, pero no lo haría por ansiedad, sino por estrategia. Fingiría que no había visto nada, que no sabía nada, que seguía siendo la esposa ingenua, porque a veces, para descubrir la verdad completa, hay que actuar como si no se supiera ninguna. Marcó el número con las manos temblorosas. Hola, Cami, ¿tienes tiempo para un café? Necesito distraerme. Su voz sonaba tan normal que hasta ella misma se asustó. Camila, sin titubear, aceptó. Eligieron un lugar en el centro, uno de esos cafés decorados con luces cálidas y sillones que invitan a la conversación. Camila llegó radiante, demasiado radiante para una mañana cualquiera. Llevaba un vestido color menta y el cabello recogido con un descuido calculado. Lucía la observó desde lejos antes de acercarse. La vio reír con el camarero, acomodarse el escote. Parecía una mujer sin culpa, o una actriz de telenovela. Al sentarse,
La conversación fluyó como siempre. Camila preguntó por Esteban, por el trabajo, por todo, menos por lo que importaba. Lucía asentía, sonreía, pero por dentro, cada palabra la trituraba. Camila hablaba de su supuesta soledad, de cómo estaba intentando volver a confiar en los hombres después de una relación que la dejó rota. ¿Rota? ¡Qué conveniente! ¡Qué bien decorada estaba su mentira! Te juro, Lu, a veces pienso que lo único verdadero en mi vida son nuestras charlas, soltó, clavando los ojos como cuchillos dulces. Lucía tragó saliva. No reaccionó. Solo pensó. Las mejores traiciones vienen envueltas en papel de regalo y voz suave. ¿Cómo se puede fingir tanto sin que se note la grieta por dentro? El camarero trajo 2 capuchinos. Lucía removía el suyo sin tomarlo. Camila hablaba de películas, de su nuevo curso de yoga, de su ex. No mencionó ni una sola vez a Esteban. Ni una pista, ni una palabra que indicara que compartieron cama, piel y secretos. Lucía la observaba, estudiando cada gesto, como quien examina una obra de arte falsa buscando la pincelada que no encaja. ¿Y tú? ¿Estás bien con Esteban?, preguntó Camila, por fin. Lucía sonrió, tragándose las ganas de vomitar. Perfectos, como siempre, aunque a veces siento que está un poco distante últimamente. ¿En serio?, dijo Camila con una expresión perfectamente ensayada. Pero si ustedes son como de novela. La frase se clavó en Lucía como un dardo. Justamente eso eran, una novela, pero una escrita a 4 manos, donde solo ella creía en la historia. De pronto, Camila se llevó la mano al cuello. ¡Ay! Olvidé ponerme mis aretes dorados. Uno se me cayó anoche y no lo encontré por ningún lado. ¡Qué rabia! Lucía tragó en seco. Recordó el pendiente en su coche, el mismo que brillaba en la alfombra de la casa de playa. La pieza de rompecabezas que confirmaba todo. Pero no dijo nada. Camila la abrazó al despedirse. Un abrazo largo, falso, de esos que se usan para ocultar puñales. Lucía la dejó hacer. En su interior, ya no quedaba espacio para el dolor, solo para el análisis. Había descubierto algo valioso. Camila no tenía culpa. Tenía miedo. Ese tipo de miedo que sienten los traidores cuando no saben si ya fueron descubiertos. Esa inseguridad que se disfraza de risas exageradas, de preguntas vacías, de abrazos innecesarios. Lucía ya no veía a una amiga. Veía a una enemiga disfrazada con sus propios recuerdos compartidos. Al subir al coche, respiró hondo. Metió la mano en el asiento trasero y sacó el pendiente dorado. Lo observó brillar bajo el sol, como si fuera una prueba viva de la traición. ¿Qué se hace con un objeto que resume una mentira? ¿Se devuelve? ¿Se lanza al mar? ¿Se guarda como recordatorio? Lucía lo guardó en la guantera. Sabía que más adelante lo usaría, porque en una historia como esta, ningún detalle debía perderse. Cada pequeño fragmento, cada gesto, cada mentira bien dicha, formaba parte del guión. Y ella, ahora, era la directora de esta trama. Volvió a casa y se duchó con agua helada. Quería borrar el contacto de ese abrazo. Quería sacarse de encima el perfume de Camila, que de pronto ya no le parecía elegante sino sucio. Cada gota que caía sobre su cuerpo era una forma de decirle a su piel que ya no iba a tolerar más farsas. Mientras se vestía, notó que algo había cambiado en su forma de moverse. Ya no era frágil. Ahora había algo contenido, firme, como un resorte a punto de saltar. Se miró al espejo. No se dijo nada, pero en su silencio había una promesa. Esto no se va a quedar así. Pasó el resto del día investigando. Buscó viejos mensajes, revisó correos, repasó conversaciones. En cada palabra encontraba doble sentido. En cada foto, una mirada sospechosa. La traición, cuando se descubre, reescribe la historia hacia atrás. Todo lo que fue inocente se vuelve sospechoso. Todo lo que fue amor se siente como una trampa. Esa noche, al cenar sola, Lucía no lloró. Se limitó a masticar con la mirada fija. Ya no necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. Y lo tendría. Pronto. En silencio. Sin piedad. Esa misma noche, escribió en un papel: Camila no es quien parece. Esteban tampoco. Y yo, ya no soy la misma. Luego lo guardó dentro del cuaderno donde había encontrado las cifras sospechosas. Ese sería su archivo de guerra, donde cada pista tendría su lugar, donde cada dolor sería registrado como un arma. Ya no estaba desorientada, estaba enfocada, porque a veces
Lo más superador no es olvidar. Es recordar absolutamente todo, para luego usarlo a tu favor. Esa era la lección que el universo le acababa de entregar. Lucía despertó antes de que sonara el despertador. No porque descansara bien, sino porque el cuerpo ya había aprendido a vivir en estado de alerta. Durante años pensó que el peligro venía de afuera, de lo impredecible, del azar, y ahora descubría que el verdadero enemigo dormía a su lado. Se levantó sin hacer ruido. Caminó descalza por el pasillo, encendiendo luces una por una, como si su casa necesitara testigos de lo que estaba por descubrir. Algo dentro de ella le decía que ese cuaderno no era una casualidad, que lo había encontrado por algo. Esa noche no soñó, pero tenía la certeza de estar dentro de una pesadilla real. Tomó una libreta, un bolígrafo, y comenzó a anotar todo lo que recordaba del cuaderno de Esteban. No era contadora, ni abogada, ni experta en finanzas, pero sí era observadora. Y había algo en aquellas cifras que no le cerraba. Fechas que no coincidían con sus viajes. Firmas que no se parecían a la suya. Transferencias hechas desde su cuenta a nombres que no conocía. Y lo más escalofriante, varios documentos llevaban su nombre como garante, como firmante, sin que ella hubiera firmado jamás. ¿Cómo era posible? ¿Desde cuándo? ¿Dónde había estado mientras alguien usaba su identidad? Tomó su bolso, se dirigió al estudio de Esteban y comenzó a revisar cada rincón, sin dejar que la rabia la apurara. Porque el que se desespera, se equivoca. Y ella necesitaba ser meticulosa. Detrás de una pila de libros mal acomodados, notó un hueco irregular en la pared. Un libro sobresalía. Lo sacó. Detrás, encontró una pequeña llave plateada adherida con cinta. Era diminuta, pero pesada. Su instinto se encendió al instante. ¿Una caja fuerte? ¿Un cajón con doble fondo? Esteban siempre había sido cuidadoso, pero también soberbio. Y los hombres así suelen esconder sus secretos donde creen que nadie más tendrá el coraje de buscar. Recorrió el closet, tocó los paneles, golpeó suavemente con los nudillos. Hasta que lo escuchó, un sonido hueco detrás del fondo del cajón de las camisas. Empujó. Una lámina se deslizó hacia un costado. Ahí estaba, una caja negra, pequeña, con una cerradura en el centro. Insertó la llave. El clic sonó como un disparo. Dentro había documentos perfectamente ordenados, algunos plastificados, otros sellados. Lucía los tomó con delicadeza, como quien manipula dinamita. En la primera carpeta encontró una escritura de propiedad de un terreno en el extranjero, a nombre de ambos. Pero jamás habían comprado nada fuera del país. En la segunda, contratos de consultorías firmados por ella, con su nombre completo, pero con una firma que no le pertenecía. Y finalmente, un sobresellado con cera. Lo abrió. Dentro, un estado bancario de una cuenta en Suiza, a nombre de Lucía Fernández de Gálvez. Ella sintió cómo le bajaba la presión. Se sentó en el suelo. Leyó cada línea una y otra vez. Había más de $400,000 en esa cuenta. Movimientos mensuales. Retiro de fondos para campañas de posicionamiento y viajes corporativos. Todo usando su identidad. Esa ya no era una simple traición marital. Era una traición estructural. Había sido utilizada, manipulada, firmada sin saberlo. Esteban no solo se había acostado con su mejor amiga, la había convertido en su escudo legal. El dolor emocional se transformó en furia racional. Esa caja fuerte contenía su ruina y también su salvación. Caminó por la casa con los documentos en la mano, como si fueran un mapa para salir del infierno. Ya no pensaba en Esteban como su esposo. Era su enemigo, su adversario, el villano que usó el amor como disfraz. ¿Y Camila, lo sabía? Era parte del fraude. Lucía no podía afirmarlo aún, pero si podía asumir algo. Si había una posibilidad de que ella estuviera involucrada, debía tener cuidado. No confiar en nadie. No adelantar sus pensamientos. Porque en una historia así, los pasos mal dados se pagan caro. Y ella no iba a cometer errores. No esta vez. Encendió su computadora, escaneó los documentos más comprometedores y los guardó en una carpeta cifrada. También hizo copias físicas que escondió en su maleta de viaje. Nadie sospecharía de una mujer que aún parece triste, que aún finge ignorancia. La clave sería mantener el disfraz. Mostrar el rostro de la esposa fiel, de la ingenua que no vio venir nada. Porque el mejor disfraz es el que los otros ya creen verdadero. Mientras tanto, comenzó a armar un archivo. Cada transacción, cada nombre,
cada inconsistencia. Todo debía ser anotado. Lo que no se documenta, se olvida. Y lo que se olvida, no se cobra. A las 5 de la tarde, Esteban llamó. Su voz sonaba relajada, incluso encantadora. Amor, ¿cómo estás? Llegaré tarde esta noche. La reunión con el inversionista se alargó. Lucía respiró hondo. No hay problema. Te dejo la cena servida, dijo con una dulzura que ni ella sabía que tenía. Colgó y se quedó en silencio. Un silencio emocionante, tenso, como la antesala de una venganza que apenas comenzaba a tomar forma. No hay nada más peligroso que una mujer herida que aún no ha gritado, porque su grito no es llanto, es plan. Revisó una vez más los papeles. Encontró algo más, una lista con nombres. Todos hombres, todos con iniciales, todos con montos. Cómplices, clientes, socios. Uno de ellos le sonó familiar. RGD. Lo había escuchado en una llamada telefónica semanas atrás. ¿Y si había más personas dentro de esta red? ¿Y si Esteban formaba parte de algo mucho más grande que un simple desliz? Lucía sabía que ese camino la llevaría a descubrir verdades que dolían. Pero no había marcha atrás. Cuando se abre una caja fuerte, también se abre una parte del alma. Y ella no la pensaba cerrar. Miró por la ventana. El sol comenzaba a caer. El cielo ardía en tonos naranjas y rojos. Una parte de ella deseaba parar, fingir que todo era un mal sueño. Pero otra parte, la más fuerte, la más despierta, sabía que detenerse ahora era perder la batalla. Y Lucía no había nacido para rendirse. Era una mujer superadora, forjada en el fuego de la decepción, con una dignidad que ya no se negociaba. Ese día no acabó con lágrimas. Acabó con una frase escrita en su cuaderno. La traición no me rompió, me reveló. Lucía escuchó el sonido de las llaves en la cerradura y automáticamente respiró hondo, como quien se prepara para actuar en una obra que ya no cree. Esteban entró silbando, con una sonrisa amplia y una bolsa de pan bajo el brazo. Amor, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó, acercándose para besarla. Lucía lo dejó hacer. Le sonrió con una dulzura que no sentía, le sirvió la cena y se sentó frente a él, como siempre. Pero esta vez había una diferencia monumental. Ella sabía todo, y él no tenía idea de que la función había comenzado, pero el guión lo escribía ella. Durante la comida, Esteban habló de su supuesta reunión con inversionistas. Nombró empresas, cifras, personas. Lucía lo observaba, fascinada, como se observa a un mentiroso experto. Pensó en lo talentoso que era para construir realidades paralelas. Cada palabra salía de su boca con una naturalidad tan perfecta que por un instante, incluso ella dudó de lo que había visto. ¿Cómo podía un hombre que besaba así a su esposa haber estado desnudo con otra unas noches antes? Fue en ese instante que la pregunta le atravesó el pensamiento como una daga. ¿Hasta qué punto puede una mujer fingir no saber nada para ejecutar su venganza perfecta, sin perderse en el papel? Lucía comenzó a grabar las conversaciones. Había instalado una app en su teléfono que capturaba automáticamente todo lo dicho alrededor. Cada cena, cada conversación banal, cada frase dicha entre sonrisas era un testimonio más. Porque en medio de la traición, lo superador no está solo en resistir, sino en anticiparse, en armarse con inteligencia, en convertir cada mentira en una prueba. Y Esteban seguía cayendo en su propio juego. Esa noche, por ejemplo, mencionó que necesitaba viajar nuevamente a la casa de playa. Hay un clima creativo increíble en ese lugar, dijo mientras cortaba su carne. Lucía pensó en responderle que el clima era tan increíble que provocaba orgías con mejor amiga incluida. Pero se contuvo. Claro, mi amor. Si te hace bien, anda, dijo, con una sonrisa que ahora usaba como escudo. Él le acarició la mano. ¿Ves por qué te amo? Porque confías en mí. Esa frase casi la hizo reír. Qué ironía, pensó, que los que más traicionan son también los que más exigen confianza. Esteban le pidió un café. Lucía se levantó con elegancia y lo preparó con calma, mientras lo observaba de espaldas. No tenía prisa, todo se estaba cocinando a fuego lento. Al día siguiente, encontró algo que no esperaba. Mientras limpiaba el dormitorio, el teléfono de Esteban vibró sobre la cómoda. Lucía lo tomó instintivamente. Una notificación en la pantalla. Camila, ¿crees que ya sospecha? El corazón se le encogió por un segundo, pero no de dolor, sino de confirmación. Ahí estaba, la evidencia, el miedo, la conciencia de la culpa. Esteban no solo mentía,
también estaba preocupado. Lucía hizo una captura, la envió a su propio correo y volvió a dejar el celular en su sitio. Se miró en el espejo. Ni una lágrima, solo estrategia. Durante los días siguientes, la rutina fue su aliada. Cocinó, limpió, acompañó a Esteban a un par de cenas. Incluso tuvo la paciencia de escucharlo leerle fragmentos de su novela. Esa novela que, según él, hablaba del amor y de la redención. ¡Qué sarcástico! Una historia sobre la redención escrita por un traidor. Lucía lo escuchaba como quien estudia a su enemigo antes del ataque. Sabía que esa fase de calma era fundamental. No podía precipitarse. El momento de exponerlo debía ser perfecto, público, irrebatible. Mientras tanto, cada sonrisa suya era una forma de entrenamiento emocional. En una de esas cenas, Camila apareció. Fue en una galería de arte, donde Esteban fingía ser mecenas. Camila se mostró afable, encantadora, como siempre. Le regaló a Lucía un abrazo apretado, de esos que antes parecían sinceros. «Estás radiante», le dijo. «Te juro que estás más linda que nunca». Lucía respondió con una sonrisa suave. «Debe ser que estoy más despierta», dijo, y notó el leve temblor en los ojos de Camila. Porque los traidores pueden disimular muchas cosas, pero no la mirada de quien teme haber sido descubierto. Esa noche, mientras Esteban dormía, Lucía revisó su laptop. Había aprendido a leer entre líneas. Los nombres que antes no le decían nada ahora comenzaban a formar patrones. Descubrió un archivo oculto con un presupuesto para un proyecto ficticio. Y en ese archivo, otra vez su firma, otra vez su nombre. Ya no era una sospecha, era una realidad. Ella había sido usada legalmente para lavar dinero, para desviar fondos, para sostener un castillo que no era suyo. Se levantó, se sirvió una copa de vino y anotó todo en su libreta. Había cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. Lucía sabía que mucha gente, en su lugar, se habría derrumbado. Pero ella no, porque cuando una mujer comprende el verdadero alcance de la traición, algo dentro de ella se activa. Un instinto primario, una claridad helada, una determinación que no necesita gritar. Y por primera vez, pensó en la venganza no como algo impulsivo, sino como una restitución, una justicia emocional, una manera de decir, no me destruiste, me revelaste, y ahora vas a conocer de qué estoy hecha. Se recostó junto a Esteban y lo observó dormir. Parecía tan tranquilo, tan confiado, tan ajeno al huracán que se avecinaba. Qué irónico, pensó, que él creyera tener el control. Qué emocionante era saber que, mientras él soñaba con sus amantes, ella soñaba con su caída. No se trataba solo de justicia personal. Se trataba de escribir una historia donde la protagonista no se doblega, donde la dignidad no se ruega, se impone, y donde la apariencia del buen marido se derrumba con una sola palabra, verdad. La transformación no llegó de golpe, como un rayo. Llegó en silencio, en pequeños gestos, en decisiones que parecían inocentes pero que escondían una revolución. La primera fue el cabello. Lucía se miró al espejo una mañana y, sin pensarlo demasiado, pidió cita en el salón más caro del centro. «Hazme ver como una mujer que se levantó del infierno con los tacones puestos», dijo al estilista. Él sonrió, acostumbrado a frases dramáticas, pero no sabía que esa mujer hablaba en serio. Salió de allí con el cabello más corto, más oscuro, y con una mirada que ya no temblaba. Era como si al cortarse el pelo, hubiera cortado también la última hebra de dependencia. Luego vino la ropa. Lucía guardó todos los vestidos pasteles, las blusas de seda, los zapatos cómodos. No los regaló, los empacó y los dejó en el fondo del armario, como si necesitara recordarse que esa mujer sumisa todavía vivía en algún rincón, pero no mandaba. Se vistió de forma distinta, colores firmes, escotes controlados, tacones filosos. Su forma de caminar cambió. Su voz, también. Ya no pedía permiso para hablar. Ahora hablaba con pausa, con firmeza, con ese poder que tienen las mujeres que han tocado fondo y se han jurado no volver a caer. Su sola presencia era una declaración. En la empresa donde trabajaba como coordinadora de proyectos, notaron el cambio de inmediato. El jefe, que siempre le hablaba con condescendencia, ahora evitaba mirarla directamente. Los compañeros empezaron a escucharla más atentamente. Lucía tenía ideas, muchas, y comenzó a proponerlas. Con seguridad, con datos, con fuerza. A los pocos días,
Fue llamada a la oficina del director general. Queremos ofrecerte la jefatura del nuevo proyecto internacional. Vimos tu iniciativa, tu liderazgo. Lucía agradeció sin euforia, como quien acepta lo que siempre mereció. Por dentro, una chispa de orgullo se encendía. Esa noche no se lo dijo a Esteban, ni una palabra. Prefería que lo descubriera por terceros, que sintiera en carne propia el desliz de perder protagonismo. Porque cuando una mujer empieza a brillar sin su pareja, los egos débiles tiemblan. En su lugar, Lucía celebró sola, con una copa de vino y una lista de reproducción que hablaba de mujeres imparables. Al mirar sus propios movimientos, se dio cuenta de algo emocionante. Estaba disfrutando de su propia compañía. Después de años de vivir orbitando en torno a otro, ahora era el centro de su propio universo. Días después, en una conferencia de innovación, se encontró con Alejandro, un antiguo colega que alguna vez le había hecho latir el corazón, pero que ella había rechazado porque ya estaba con Esteban. Alejandro la miró como si no pudiera creer lo que veía. «¿Eres tú? Estás distinta», dijo con una sonrisa honesta. Lucía respondió: «Soy la misma», pero sin la venda en los ojos. Conversaron durante horas. Él la escuchó sin interrumpir, como pocos hombres saben hacer. Hablaron de proyectos, de sueños, de lo que significa empezar desde cero después de una traición. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía se permitió reír de verdad. Al llegar a casa esa noche, encontró a Esteban viendo televisión. Él la miró con indiferencia y preguntó: «¿Mucho trabajo?». Lucía asintió. No tenía ganas de fingir. Ya no fingía, solo observaba. Sabía que él comenzaba a notar el cambio. La incomodaba su presencia, la forma en que él intentaba ser cariñoso sin saber cómo. La miraba como si no la reconociera. Y tenía razón. Ya no era la mujer que se desvivía por sus horarios, por sus preferencias, por sus defectos. Era otra, una Lucía superadora, una que se reconstruía sin necesidad de que él supiera cómo ni por qué. Camila, en cambio, sí notó algo. La llamó a media mañana, con voz nerviosa. «Necesito verte. Es urgente». Lucía pensó en rechazarla, pero sabía que toda traición deja rastros. Y a veces, el traidor regresa buscando redención o protección. Acordaron encontrarse en un restaurante discreto. Camila llegó antes, visiblemente alterada. Sus ojos no tenían rímel. Su voz temblaba. «Tengo que decirte algo sobre Esteban», comenzó. Lucía la dejó hablar. No reaccionó. Solo escuchó, como una terapeuta que ya sabe el diagnóstico. «Cometí un error, Lu, uno enorme. Me dejé llevar. Él dijo que iba a dejarte, que me amaba». Las excusas eran una sinfonía de culpas mal distribuidas. Camila lloraba. Decía que había sido débil, que Esteban la había manipulado, que no sabía en qué momento cruzó la línea. Lucía la observó con calma. No la abrazó, no la insultó. Solo pensó: ¿cómo puede una persona decir que la traición fue un accidente cuando exige planificación, tiempo y secretos? Hablaron más de una hora. Camila parecía buscar perdón, pero Lucía ya no entregaba perdón como antes. Entendió, en esa mesa, que el perdón no es un regalo, es una decisión, y todavía no era el momento. Antes de despedirse, Camila lanzó su última bomba. «Creo que Esteban falsificó documentos con tu firma. Una vez vi papeles en su escritorio. Los escaneó con tu nombre». Lucía no reaccionó. Ya lo sabía, pero ahora tenía lo que necesitaba: una confesión. Se despidió con una frase seca: «Gracias por tu sinceridad. Espero que te sirva más a ti que a mí». Y se marchó. De camino a casa, comprendió que ya no sentía rencor. Sentía lástima, porque hay personas que, incluso en su arrepentimiento, no dejan de ser egoístas. Camila no buscaba reparar, buscaba alivio. Esa noche, Lucía escribió en su libreta: «El dolor ya no me define. Ahora soy el resultado de todo lo que sobreviví». Y con esa frase, selló una etapa. El capítulo de la mujer traicionada estaba llegando a su fin. Comenzaba el de la mujer que reconstruye su poder con cada paso. Ya no se trataba de vengarse, se trataba de recuperar lo que era suyo: su nombre, su voz, su respeto. Porque la verdadera victoria no está en verlos caer, sino en elevarse tan alto que ni siquiera puedan alcanzarte con su sombra. Camila apareció en la puerta del edificio con los ojos hinchados, sin maquillaje y un nudo en la garganta que se notaba desde lejos. No traía su bolso habitual, ni esa seguridad altanera que la había acompañado durante años.
Lucía la vio desde la ventana del segundo piso y respiró hondo. Sabía que el momento había llegado. Ese instante en que la máscara se cae, no por decisión, sino por desgaste. Le abrió sin prisa. «Sube», dijo sin emoción. Camila obedeció como una niña regañada. Caminó por el pasillo como si ese fuera el pasaje hacia su juicio final. Y quizás lo era. Se sentaron frente a frente, con una taza de té en medio como única barrera. Camila no hablaba aún. Lucía no la presionó. Sabía que cuando alguien quiere confesar, lo hará. Porque las culpas no saben guardar silencio mucho tiempo. Finalmente, Camila tragó saliva y comenzó. «Lu, no sé por dónde empezar. He cometido el peor error de mi vida». Lucía la miró directo a los ojos. No había compasión en su rostro, pero sí una calma aterradora. «Empieza por el principio», respondió. «Porque a veces, lo más emocionante no es lo que se dice, sino cómo se enfrenta a lo que se escucha». Camila habló por más de media hora. Dijo que Esteban la había seducido lentamente, en un momento en que ella se sentía débil, sola, vacía, que la llenó de atenciones, de frases bonitas, de ilusiones baratas. «Me hizo creer que me amaba. Me prometió que te dejaría, que todo era un asunto de tiempo». Lucía escuchaba sin parpadear. No se sorprendía. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. «Sé que no hay perdón posible. Solo quiero, no sé, que sepas que no fui feliz con esto». Camila lloraba. Lloraba como quien quiere limpiar una culpa con lágrimas. Pero algunas manchas no salen con agua salada. «¿Por qué seguiste, Camila? ¿Por qué entraste a mi casa? ¿Por qué mentiste en mi cara tantas veces?», preguntó Lucía con una voz baja, pero firme. Camila no supo responder. Balbuceó. «No lo sé. Me perdí. No me reconocía». Esa respuesta fue más honesta que todas las anteriores. Lucía asintió, como quien anota una verdad inevitable. «¿Te perdiste? Sí. Pero te perdiste en mi vida, no en la tuya. Eso es lo imperdonable». En ese momento, Lucía entendió algo. No todas las traiciones son planeadas, algunas simplemente se permiten. Y eso también las hace cobardes. Camila sacó un sobre arrugado de su bolso. «Esto, creo que te pertenece». Lucía lo abrió con cuidado. Dentro había una copia de un contrato firmado con su nombre. Uno que jamás había visto. «Esteban usó tu firma para adquirir acciones a nombre de una empresa fantasma. Lo vi hacerlo una noche. No dije nada. Y desde entonces no he dormido bien». Ahí estaba. Una confesión. Una pieza más del rompecabezas. Lucía respiró hondo. No por alivio, sino por control. No podía permitir que la furia la traicionara. «¿Y por qué me lo das ahora?», preguntó. Camila bajó la cabeza. «Porque temo que él te arrastre con él». Había miedo en sus ojos. No arrepentimiento. Lucía lo notó. Camila no buscaba perdón. Buscaba protección. Quería salvarse a sí misma. «Camila, ¿crees que decirme esto te convierte en valiente?», preguntó. Camila dudó. «No sé. Solo sé que ya no puedo más con esto». Lucía la observó unos segundos más y luego se puso de pie. «Pues yo sí puedo. Y eso es lo que nos diferencia». No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una despedida seca, necesaria, final. Camila salió del apartamento cabizbaja. Lucía cerró la puerta con una calma que no tenía una semana atrás. Porque el dolor ya no le pesaba. Ahora le daba fuerza. Se sentó con los documentos entre las manos. Los leyó una vez más. Ya tenía pruebas suficientes para desenmascarar a Esteban. Podía ir a la policía. Podía hablar con un abogado. Podía hacerlo público. Pero no aún. El momento debía ser elegido con precisión quirúrgica. Porque una cosa era saber la verdad. Otra muy distinta era mostrarla de la forma que más doliera. Y Lucía, ahora, quería que doliera. No por venganza vacía, sino por justicia emocional. Porque a veces, la única forma superadora de cerrar una herida es devolviendo el golpe con elegancia. Mientras organizaba los papeles, pensó en lo que acababa de vivir. Camila, su amiga de toda la vida, se había convertido en un espejo roto. Y al mirarla, Lucía entendió cuánto había cambiado. Cuánto se había alejado de esa versión de sí misma que toleraba todo por no perder nada. Ahora sabía que perder también era parte de ganar. Porque al soltar lo que la lastimaba, había recuperado lo que más necesitaba, su claridad. En ese instante, supo que nada ni nadie volvería a engañarla igual. Ya no. Esa noche no lloró, ni por Camila ni por Esteban. Se preparó una cena ligera,
Se sirvió una copa de vino y se sentó a leer los correos archivados de los últimos meses. En uno de ellos, encontró algo interesante, una mención directa al socio de Esteban, un nombre que aparecía en más de una conversación, un tal Ignacio Velarde. Empezó a investigar. En cuestión de minutos, encontró vínculos sospechosos, sociedades compartidas, viajes a nombre de empresas inexistentes. Lo emocionante de descubrir una red de mentiras es que, cuanto más escarbas, más evidente se hace todo. Y Lucía ya no tenía miedo de ensuciarse las manos con la verdad. Miró la hora. Medianoche. Su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Cuidado, hay más de lo que crees. Él no está solo. Lucía sintió un escalofrío. Sabía que estaba tocando fibras peligrosas, pero ya no podía detenerse. A estas alturas, la verdad no era solo un derecho, era una obligación. Porque si ella no hablaba, nadie lo haría. Si ella no actuaba, nadie la salvaría. Y aunque estuviera sola en esta guerra, estaba decidida a ganarla. Paso a paso, sin piedad, sin temor. Lucía no era ingenua. Sabía que para desenmascarar a Esteban, no bastaba con dolor ni con intuición. Necesitaba pruebas, contexto, estrategia. Y sobre todo, necesitaba a alguien que supiera leer lo que ella no comprendía. Por eso pensó en Alejandro. Antiguo colega, hombre íntegro, de esos que no se prestan al teatro. Se habían conocido años atrás, cuando ambos trabajaban en la misma consultora. Ella lo recordaba por su inteligencia aguda y su silencio elegante. Lo llamó sin rodeos. Necesito tu ayuda. No puedo explicarlo por teléfono, pero es serio. Alejandro respondió con esa voz serena que no ha cambiado. Dime cuándo y dónde. Se encontraron en una cafetería discreta del barrio sur. Lucía llegó con una carpeta bajo el brazo y una tensión contenida. Alejandro la recibió con una sonrisa genuina, esa que no pretende nada. Se abrazaron como dos viejos amigos que se deben un café desde hace años. Al sentarse, ella fue directa. Esteban ha falsificado documentos con mi firma. Creo que hay lavado de dinero. Y no sé hasta dónde llega todo esto. Alejandro se enderezó. ¿Está segura? Lucía le mostró las copias, los contratos, los estados de cuenta. Él los revisó con mirada experta. Y entonces su expresión cambió. Pasó de la cortesía al asombro. Esto no es un error, Lucía. Esto es una operación. Está bien pensada, bien ejecutada y claramente planificada desde hace tiempo, dijo, con voz baja pero firme. Lucía sintió como se le apretaba el pecho. Ya no era una sospecha, era una certeza. ¿Crees que hay más gente involucrada?, preguntó. Alejandro asintió. Definitivamente. Nadie mueve estas cantidades solo. Y hay un nombre aquí que me resulta familiar. Señaló una firma. Ignacio Velarde. Este hombre fue investigado hace 3 años por una operación similar en Panamá. Nada se probó, pero está en el radar. Lucía tragó saliva. Estaba más hondo de lo que imaginaba. Pasaron la tarde analizando movimientos. Alejandro tomó notas, armó un esquema. Lucía, esto puede terminar mal si no se maneja bien. Esteban te usó como fachada. Si esto estalla, podrías quedar implicada. Lucía lo miró con calma. Por eso estoy aquí. No pienso quedarme callada. Alejandro la observó unos segundos más. Sabía que eras fuerte. Pero esto es de valientes. Lucía no respondió. La verdad era que tenía miedo. Pero era ese miedo que empuja. Ese miedo emocionante que te dice que lo que haces tiene sentido. A medida que avanzaban, la maraña de vínculos se volvía más clara. Alejandro detectó transferencias trianguladas, empresas sin actividad real, nombres repetidos en distintos países. Y todas las rutas pasaban, en algún momento, por el nombre de Lucía. Esteban hizo esto paso a paso. Te fue incluyendo de a poco, sin que lo notaras. Es brillante y perverso. Lucía sintió que cada palabra era una bofetada. Porque una traición financiera duele distinto. No destruye el corazón. Destruye la confianza en la propia capacidad de juicio. Y esa cicatriz tarda más en sanar. Al anochecer, Alejandro cerró su cuaderno y se apoyó en la mesa. Quiero ayudarte, pero necesitamos recopilar más información. Necesito acceso a su computadora, a sus correos, a sus archivos físicos. ¿Crees que puedas hacerlo? Lucía asintió sin dudar. Ya no era la mujer paralizada de hace semanas. Era una mujer superadora, que había entendido que protegerse también es un acto de amor propio.
Se despidieron con un abrazo más largo, más íntimo. Alejandro le susurró: «Te prometo que no estás sola en esto». Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía creyó en esa frase. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, pensó en todo lo que había escuchado. Ignacio Velarde, cuentas en el extranjero, empresas pantalla, y su nombre en medio de todo. No sabía si Esteban era el cerebro o solo una pieza, pero sabía que su papel en esa historia había sido el de escudo, de frente sonriente, de cónyuge útil, de firma servicial. Le dolía, sí, pero también le daba fuerza, porque la indignación, bien encausada, puede ser más poderosa que la rabia. Y Lucía no iba a desperdiciar esa energía. Al llegar, Esteban dormía. Lucía lo miró en silencio. Le parecía una estatua falsa, una figura de yeso con sonrisa de mentiroso profesional. Se acercó, le acarició la frente como quien acaricia una bomba, y susurró: «Todo se va a acabar muy pronto». Luego se encerró en el estudio. Revisó de nuevo los papeles. Le escribió a Alejandro: «Mañana tendrás lo que necesitas». Se sintió agotada, sí, pero también viva, porque el camino de la justicia es largo, pero cuando se empieza a caminar, cada paso te devuelve un pedazo de dignidad. Ya en la cama, mientras repasaba mentalmente lo que vendría, no pudo evitar pensar en algo. ¿Qué tan lejos podría llegar Esteban si se siente amenazado? ¿Estaría dispuesto a arrastrarla aún más? ¿A negarlo todo? ¿A manipularla otra vez? Se lo preguntó sin angustia, con serenidad, porque entender al enemigo también es una forma de prepararse. Y en el fondo, sabía que lo que venía sería aún más duro, pero también más claro, porque cuando la verdad comienza a salir a la superficie, ya no hay quien la detenga. Se quedó dormida con una frase escrita en su mente: «Si él pensó que podía destruirme sin que yo hiciera nada, es porque nunca me conoció realmente». Lucía sabía que había llegado el momento de entrar en otra fase. Había escuchado consejos, había recogido pruebas, había callado con inteligencia, pero ahora necesitaba escuchar. Literalmente, lo que se dice cuando no estamos presentes suele ser más revelador que cualquier confesión. Por eso, la mañana siguiente, pasó por una tienda de tecnología y compró un pequeño micrófono espía. «Es para grabar entrevistas discretas», mintió con una sonrisa cuando el vendedor preguntó. Esa misma noche, aprovechó que Esteban salía a una reunión y lo instaló en su despacho, entre libros de su biblioteca falsa. Nadie lo notaría. Al principio, sintió culpa. Espiar no era parte de quien ella era. Pero esa Lucía ya no existía. Cuando el juego es sucio, las reglas cambian, se repitió mientras configuraba la app en su celular. A partir de ese día, cada vez que Esteban hablaba por teléfono desde su oficina, Lucía podía escucharlo desde el baño, con los auriculares conectados a su alma rota. La primera llamada no fue reveladora, pero la segunda fue una bomba emocional. Esteban hablaba con Camila. Reían, se burlaban de Lucía. «La tonta cree que todavía la amo. Es tan predecible». Camila respondía: «Lo mejor es que se cree fuerte». Lucía se quedó paralizada, no por tristeza, sino por la confirmación de todo. No solo la engañaban, la despreciaban. Esa clase de traición va más allá de la cama, se clava en la autoestima, en la dignidad. Pero curiosamente, en lugar de derrumbarla, la hizo más fuerte. Guardó el audio, lo renombró Testigo 1, y continuó. Durante los días siguientes, escuchó conversaciones con socios, con Camila, incluso con Ignacio Velarde. Todo formaba parte de un juego emocionante en el que cada palabra era una pieza de ajedrez. Y Lucía, ahora, sabía mover las piezas. Una tarde, Esteban habló con alguien que Lucía no conocía. «El video no puede salir. Te lo dije, no puede». La voz era urgente, angustiada. Lucía se inclinó hacia el teléfono. ¿Qué video? ¿Qué contenía? ¿Era sexual? ¿Ilegal? ¿Comprometedor? El hombre al otro lado del teléfono respondía con tono frío: «Tranquilo, lo tengo bien guardado, pero si ella habla, ya sabes lo que haré». Lucía sintió un frío en la espalda. Ahora no se trataba solo de fraude. Estaban chantajeando a alguien. Y ese alguien era Esteban. O tal vez ella. El juego de los audios era más oscuro de lo que pensaba. Revisó nuevamente las grabaciones. Clasificó por temas: fraude, relaciones, confesiones. No era una simple venganza personal lo que estaba construyendo. Era una investigación privada, meticulosa,
con la paciencia de quien sabe que el poder no está en la velocidad, sino en el control. Alejandro la llamó esa noche. ¿Conseguiste algo? Lucía dudó. Luego le envió 3 audios. Escucha esto y dime si todavía crees que puedo salir limpia sin arrastrar a alguien. Hubo silencio. Luego, su voz seria. Lucía, estás metida en algo grande. Muy grande. La noche era pesada. Las grabaciones sonaban como cuchillos. Lucía las escuchaba una y otra vez, tomando notas. Anotaba palabras clave, nombres, tonos de voz. Descubrió que Camila hablaba de ella en presente como si ya no fuera persona, sino un personaje. Lucía nunca se entera de nada. Vive en su burbuja moral. Y Esteban respondía, lo importante es mantenerla útil. Todavía puede firmar algunas cosas. Lucía cerró los ojos. Respiró hondo. ¿Qué clase de hombre había amado? ¿Qué tipo de amiga había abrazado durante años? La respuesta era clara, pero entenderlo no lo hacía menos doloroso. Reflexionó sobre lo irónico que es todo. Las personas que una vez nos dijeron confía en mí son las mismas que practican su traición con precisión quirúrgica. Lucía ya no buscaba explicaciones. Ni siquiera buscaba justicia inmediata. Lo que buscaba era exponer la verdad, como un espejo roto que refleja cada parte del daño causado. Se preguntó cuántas mujeres habían vivido algo similar. Cuántas escucharon sus nombres en conversaciones privadas, siendo ridiculizadas. Cuántas soportaron esa humillación silenciosa para después renacer como ella. Esa reflexión la hizo sentir acompañada, aunque estuviera sola en su cruzada. Un día, mientras escuchaba otra grabación, Esteban mencionó algo nuevo. El contrato está en la carpeta azul, la del fondo. Y recuerda, si algo sale mal, di que fue Lucía. Esa frase le taladró el pecho. No solo era usada, era un fusible listo para ser sacrificado. Un nombre para poner en los documentos cuando todo estallara. ¿Cuán bajo puede caer alguien que alguna vez prometió amor? Lucía apagó el audio. No lloró. Fue al estudio, abrió el archivador, y ahí estaba, la carpeta azul. Leyó el contenido y comprendió que ese contrato era la llave para atarlo todo. Uno que la implicaba directamente en una operación fraudulenta en el extranjero. Guardó todo, imprimió copias, escaneó, archivó. Estaba construyendo su pequeño arsenal, pero sabía que no bastaba con pruebas. Había que elegir el momento exacto para usarlas. Y mientras pensaba en cómo hacerlo, una idea le cruzó por la cabeza. ¿Y si el video que temen tanto es justo lo que necesito para terminar de enterrarlos? El video. Eso era lo que faltaba. Lo que completaba el rompecabezas. Si lo encontraba, tendría la pieza final, la que transforma una sospecha en escándalo. Lucía sintió una mezcla de miedo y adrenalina. Estaba cerca, muy cerca. Esa noche no durmió. No por insomnio, sino por foco. Se quedó escribiendo todo en su libreta negra. Frases clave, movimientos, errores que ellos no sabían haber cometido. Había aprendido a pensar como sus enemigos. Ya no era la mujer traicionada, sino la mujer que se adelanta, que prevé, que ejecuta. Y entre anotaciones, escribió algo que sonaba más a promesa que a reflexión. Cuando ellos escuchen mi voz en público, será demasiado tarde para callar. Lucía no podía dejar de pensar en aquella frase. El video no puede salir. Había escuchado muchas cosas desde que comenzó a grabar, pero nada la había inquietado tanto como esa amenaza velada. ¿Qué podía contener un video que hiciera temblar incluso a un hombre como Esteban? ¿Qué era tan peligroso, tan delicado, tan irreversible? Esa noche, mientras se dormía, decidió buscar. No podía esperar a que otra persona se lo contara. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que se escondía detrás de esas palabras. Y en el fondo, también quería entender hasta dónde podía llegar la perversión de quien una vez llamó mi amor. Entró al despacho sin hacer ruido, con una linterna pequeña en mano. No quería encender luces ni levantar sospechas. Se arrodilló frente al escritorio, revisó el portátil de Esteban, pero estaba protegido con contraseña. Nada nuevo. Entonces se le ocurrió revisar su correo desde su propio móvil, aprovechando una vieja sincronización de cuentas que él había hecho años atrás. Para su sorpresa, seguía activa. Esteban no se había tomado el tiempo de proteger su privacidad. O quizás pensaba que ella no sería capaz de buscar nada. Mal cálculo, porque ya no era la Lucía que se callaba. Era una mujer superadora, y las mujeres así no se detienen ante códigos ni bloqueos. Buscando entre los archivos,
Encontró una carpeta de respaldo que había sido enviada desde otro correo llamado Proyecto Islas. El nombre no le decía nada, pero el contenido sí. Una serie de videos comprimidos en carpetas con títulos genéricos. Uno se llamaba simplemente Noche Azul. Lucía dudó unos segundos antes de abrirlo. Sabía que lo que vería podía marcar un antes y un después, que ya no habría vuelta atrás. Pero el deseo de saber fue más fuerte. Le dio clic. Y entonces, la pantalla mostró algo que jamás imaginó. El video era borroso, grabado desde un ángulo extraño. Una habitación que reconoció de inmediato, la casa de playa. Esteban estaba en el centro de la imagen, semidesnudo, con Camila a su lado, y una tercera figura que Lucía no logró identificar de inmediato, porque llevaba una máscara. No había sonido, solo imágenes, risas, copas, gestos provocativos. El ambiente era de juego, de algo pactado y planificado. Pero lo que más la perturbó no fue lo sexual. Fue el detalle de que todos actuaban como si supieran que estaban siendo grabados. Incluso posaban. ¿Quién había grabado eso? ¿Con qué propósito? Lucía sintió asco. No por la escena, sino por lo que representaba. Era una burla a su vida, una sátira montada sobre su dolor. Una actuación obscena de quienes la habían traicionado. Pero también era su arma más poderosa. Sabía que ese archivo, bien usado, podía destruir la imagen pública de Esteban. Podía exponerlo como lo que era, un farsante, un manipulador, un hipócrita con pretensiones de escritor. Copió el video a una memoria cifrada y lo borró del correo. No porque quisiera protegerlo, sino porque quería que nadie más lo usara antes que ella. Al terminar, se sentó en el suelo y respiró hondo. El silencio de la noche la envolvía, pero dentro de ella había un huracán. No lloró, no gritó, solo escribió una frase en su cuaderno. La última escena ya está filmada. Ahora falta el estreno. Porque esto ya no era solo emocionante. Era un espectáculo cuidadosamente dirigido. Y ella había asumido el rol de directora sin que nadie lo notara. Su plan se perfeccionaba con cada prueba. Pero todavía faltaba el escenario perfecto, el momento exacto. Y no pensaba precipitarse. Los actos finales deben ser memorables. Al día siguiente, fue a ver a Alejandro. Le mostró el video sin rodeos. Él lo vio en silencio, con el ceño fruncido. Esto puede arruinarlos a todos. Lucía asintió. ¿Crees que lo grabaron por placer o por chantaje? Alejandro se quedó pensativo. Ambas cosas, pero claramente fue distribuido. Si tú lo encontraste, otros pueden hacerlo. Lucía lo miró con seriedad. Entonces debo adelantarme. Usarlo a mi favor antes de que lo usen contra mí. Alejandro no respondió. Solo le puso una mano en el hombro. Tienes un coraje que pocos tienen, Lucía, y una inteligencia que muchos subestiman. Durante el camino de regreso, pensó en algo que la estremeció. ¿Y si el video era solo una parte? ¿Y si había más? ¿Y si alguien más estaba grabando todo desde hace tiempo? Las posibilidades eran infinitas. Pero en ese momento, lo único claro era que tenía el control. Que por primera vez desde el inicio de esta historia de traición, ella llevaba la delantera. Y eso, en sí mismo, era un triunfo superador. Porque no todas las guerras se ganan en batallas. Algunas se ganan en la forma en que se decide cuándo y cómo golpear. Esa noche, Esteban le dijo, tengo una sorpresa para ti. Muy pronto. Lucía sonrió. Yo también, respondió, mientras servía el vino. La doble intención colgaba en el aire como una bomba sin detonar. Él no sospechaba nada. Creía que seguía manejando los hilos. Y ese error sería su ruina. Lucía lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. A veces, cuando una mujer deja de amar, no odia. Solo se despide en silencio de lo que alguna vez fue. Y lo observa desde lejos, mientras prepara su libertad. Antes de dormir, envió el video a un servidor en la nube, protegido con doble contraseña. También a Alejandro. Si me pasa algo, que el mundo se entere, escribió. No era paranoia, era precaución. Lucía no era la mujer temerosa de antes. Ahora era alguien que caminaba sobre cristales sin cortarse, que miraba al abismo y lo hacía retroceder. Y si Esteban quería seguir jugando, se equivocó de rival, porque ella ya no jugaba para defenderse, jugaba para ganar. La invitación llegó impresa en cartulina dorada, con tipografía cursiva y un tono solemne que buscaba impresionar. Presentación oficial del Fondo Literario Esteban Gálvez, decía. Una gala de traje formal,
con artistas, periodistas y empresarios. Lucía no se sorprendió. Era típico de Esteban organizar espectáculos para lavar su imagen, para ocultar la podredumbre tras un discurso bonito y una copa de champán. Lo que sí le provocó una sonrisa fue la certeza de que ese evento no iba a salir como él esperaba, porque ella estaría ahí, y no como su esposa. Estaría como testigo, como espía, como la autor invisible del desastre. Durante los días previos, Esteban caminaba por la casa como un niño ilusionado. Probaba trajes, ensayaba discursos frente al espejo, hablaba por teléfono como si estuviera a punto de cambiar el mundo. Esta gala me va a poner en otra liga, amor. Van a hablar de nosotros durante semanas, le decía. Lucía sonreía. No tengo dudas, respondía con voz neutra. En paralelo, revisaba cada movimiento del plan. Las pruebas estaban a salvo, el video en su nube, los documentos en manos de Alejandro. Todo estaba donde debía estar. Solo faltaba el escenario. Y esa noche iba a brillar. Lucía eligió un vestido negro con escote profundo en la espalda. Elegante, sobrio, letal. Se maquilló con calma, no para gustarle a nadie, sino como armadura. Esteban la miró maravillado cuando bajó las escaleras. «Estás espectacular». Ella no respondió. Lo dejó decir, hacer, actuar. Subieron al coche juntos, pero no eran pareja. Eran enemigos montando la última escena de un teatro agrietado. Al llegar al salón de eventos, los flashes comenzaron a estallar. Lucía se mantuvo firme, con la sonrisa justa. Sabía que esas fotos circularían por todas partes. Y cuando la verdad estallara, esas mismas imágenes serían la comparación perfecta con el rostro de la caída. Durante la recepción, saludaron a figuras importantes. Esteban se movía como pez en el agua, repartiendo abrazos, agradecimientos y promesas. Lucía se mantenía al margen, observando, escuchando. Sabía que muchos de los presentes eran cómplices silenciosos. Socios de fachada, periodistas pagados, inversores ciegos. También estaban ahí Camila e Ignacio Velarde. Los vio desde lejos, riendo como si nada. Ella vestía de rojo, él con una copa en mano. Eran la postal de la hipocresía. Lucía no se acercó. No aún, porque en una guerra bien llevada, el primer disparo nunca se lanza sin que todos estén mirando. En un momento, Esteban se le acercó, nervioso. ¿Estás bien? Te noto distante. Lucía lo miró con dulzura fingida. Estoy perfecta. Solo me guardo para el gran momento. Él sonrió, sin entender. Pensó que ella hablaba de su discurso. Pobrecito. Lucía se alejó a tomar aire en uno de los balcones. Alejandro apareció a su lado unos minutos después. Todo listo. Cuando me des la señal, va el video. Ella asintió. Esperemos a que termine de hablar. Será más emocionante así. Él no discutió, solo la observó. Lucía, lo que vas a hacer cambiará muchas cosas. Ella lo sabía, pero no estaba aquí para quedarse a medias. La música bajó, las luces se atenuaron, y Esteban subió al escenario. El micrófono brillaba bajo el foco principal. Lucía tomó asiento en la primera fila. Él comenzó a hablar con voz pausada, emocional. Habló de sus años de lucha, de su amor por la literatura, de cómo su esposa siempre lo apoyó. Lucía, este proyecto lleva tu nombre tanto como el mío. Ella contuvo una risa. La sala aplaudió. Algunos incluso se emocionaron. Pero eso no duraría mucho. Esteban estaba por vivir el último minuto de su gloria. Y ahora, como cierre, quiero compartir un pequeño video que representa la esencia de este camino, dijo, señalando el telón de fondo. Lucía hizo un gesto sutil a Alejandro. Él lo entendió. Tecló desde su celular. Y entonces, en la gran pantalla, comenzó a reproducirse otra cosa. No un video motivacional, no una recopilación de entrevistas, sino el video, el prohibido, el de la casa de playa, con Esteban, Camila e Ignacio, semidesnudos, jugando, riéndose, posando para una cámara con descaro. La música se cortó, la sala enmudeció, las miradas se alzaron. Nadie entendía lo que estaba viendo, hasta que entendieron. Al principio hubo murmullos, luego carcajadas, y después silencio incómodo. Camila se puso de pie. Ignacio intentó apagar su celular. Esteban no reaccionaba. Estaba congelado en el escenario, como una estatua de sal. Lucía se levantó. Caminó lentamente hasta la salida, bajo las miradas de todos. No dijo una palabra.
No era necesario. Ya había hablado el video. Ya habían hablado las pruebas. La traición estaba desnuda ante todos. Y ella, por primera vez, no tenía nada que ocultar. Solo una sonrisa ligera, satisfecha, merecida. En el pasillo, su celular vibró. Un número desconocido. Un mensaje corto. Cuidado. Esteban sabe que tú lo expusiste. Lucía no se inmutó. Sabía que la tormenta venía, pero también sabía que la estaba esperando con un paraguas de acero. Porque el que actúa con verdad no teme a la exposición. Lo que sí la preocupó, solo un segundo, fue una posibilidad más oscura. ¿Y si Esteban tenía algo más preparado? Algo que aún no había salido a la luz. Esa noche, antes de dormir, anotó una sola línea en su libreta. La caída fue pública. Ahora empieza la verdadera guerra. El salón seguía en silencio. El video ya había terminado, pero su eco todavía flotaba en el aire como un veneno elegante. Nadie se movía, nadie aplaudía. Esteban permanecía de pie junto al micrófono, sin saber si debía hablar, huir o desaparecer. Lucía lo miraba desde una esquina. Había esperado ese momento por semanas, y ahora que había llegado, lo sentía como una mezcla de justicia y vacío, porque las victorias verdaderas no son eufóricas, son silenciosas, son superadoras, son la constatación de que lo imposible se volvió inevitable. El maestro de ceremonias, pálido, se acercó para tratar de retomar la gala, pero Lucía lo detuvo con un gesto. Caminó hacia el escenario sin prisa, con los tacones resonando en el mármol. Todos la seguían con la mirada, como si no supieran si aplaudir o contener la respiración. Subió los escalones con la cabeza en alto, el vestido ondeando como una bandera. Tomó el micrófono sin mirar a Esteban, que había dado un paso atrás. Y entonces, habló. No gritó, no lloró. Habló con una voz que no pedía permiso. Habló como una mujer que ya no debía explicaciones a nadie. Buenas noches, dijo, con una sonrisa breve. Sé que este no era el video que esperaban, pero, curiosamente, es el que necesitábamos ver. Hubo un murmullo. Algunos bajaron la mirada, otros se acomodaron en sus asientos. Lucía siguió. Muchos de ustedes me conocen como la esposa de Esteban Gálvez, la mujer detrás del escritor, la que siempre sonreía en los eventos, la que servía el vino y hacía que todo brillara un poco más. Hoy quiero presentarme de nuevo. Soy Lucía, y ya no estoy detrás de nadie. Su voz temblaba, sí, pero era un temblor de verdad, no de miedo. Contó sin detalles morbosos, pero con contundencia, lo que había vivido, los años de traición, la manipulación emocional, el uso ilegal de su nombre para firmar documentos. Fui engañada en mi cama, en mi trabajo y en mi dignidad. Pero no estoy aquí para pedir lástima. Estoy aquí para mostrar que las mujeres también sabemos decir basta, y que cuando lo decimos, el mundo tiembla. Las palabras cayeron como cuchillas sobre la sala. Algunas personas comenzaron a aplaudir en silencio. Otras la miraban con los ojos vidriosos. Sé que muchos de los que están aquí sabían parte de esta historia. Otros la sospechaban, y otros no querían saber. Lo entiendo. El poder siempre protege a los suyos. Pero el silencio también es traición. Y yo decidí no callarme más. Alejandro, desde el fondo, asintió con los ojos llenos de orgullo. Camila había desaparecido del salón. Ignacio también. Esteban seguía ahí, como una sombra sin forma, sin fuerza. Lucía no lo miró ni una sola vez. Su discurso no era para él. Era para ella, para todas las Lucías sentadas en la oscuridad de otras vidas rotas. Algunas personas me preguntaron si no era mejor quedarme en silencio, conservar la dignidad, dejar todo atrás. Pero yo me pregunto, ¿dónde queda la dignidad cuando uno permite que la pisoteen? ¿No es más digno alzar la voz, aunque tiemble? Esa pregunta no era solo para los presentes. Era para todos los que escucharan su historia. Para quienes, desde casa, en redes, en sus propias relaciones, estuvieran atrapados en pactos invisibles con sus propios Estebanes. Y ese momento no era solo suyo. Era de todas. Lucía respiró. Sabía que lo que estaba diciendo iba a tener consecuencias. Pero también sabía que esas consecuencias ya no la asustaban. No estoy aquí para destruir a nadie. Estoy aquí para recuperarme, para levantarme, para renacer. Y si eso incomoda, entonces es que hacía falta hacerlo. Cerró su discurso sin dramatismo, sin lágrimas. Bajó el micrófono con delicadeza y descendió del escenario. La sala estalló en aplausos.
no por compasión, sino por admiración, porque lo que acababan de presenciar no era una escena, era una declaración de independencia. Al salir del salón, Lucía sintió el aire fresco en la cara. No era solo una noche nueva, era una vida nueva. Alejandro la esperaba en la entrada. No dijo nada, solo le abrió la puerta del auto. ¿Estás bien?, preguntó tras unos segundos. Estoy viva, respondió ella, porque estar viva ya no era sobrevivir. Era tomar el control, era hacer que cada paso, cada palabra, cada silencio, tuviera un propósito. Y esta vez, lo tenía todo. Durante el camino, no hablaron mucho, solo se miraban, con esa complicidad que se forma cuando alguien ha estado a tu lado en la guerra. Lo que hiciste fue impresionante, murmuró Alejandro. Lucía giró la cabeza, con media sonrisa. Lo que hice fue necesario. Al llegar a casa, él le tomó la mano por un segundo. Ya no estás sola, Lucía. Ella lo sabía, pero también sabía que, incluso si lo estuviera, ya no le temería a la soledad. Porque la peor soledad había sido vivir acompañada de alguien que le robaba la voz. Esa noche no escribió en su libreta. Solo durmió, como no dormía desde hacía años. Sin sobresaltos, sin imaginar traiciones, sin prepararse para la guerra. Por primera vez, su cuerpo descansó sabiendo que la verdad ya no era un peso, era un escudo. Y mientras la ciudad seguía girando, en algún rincón del mundo, una mujer que se creyó rota, despertaba con la certeza de que estaba más entera que nunca. Al amanecer, los medios ya tenían la historia. No hizo falta que Lucía moviera un dedo. El video se había filtrado por sí solo. Alguien del evento lo había grabado con el celular y, en menos de una hora, ya circulaba por redes sociales. El escritor de la doble moral, la gala del escándalo, sexo, mentiras y literatura eran algunos de los titulares que abrían los portales. Esteban amaneció con el rostro desencajado, los ojos rojos, la boca reseca. Lucía lo observó cruzar el salón como una sombra sin norte. ¿Fuiste tú?, preguntó con voz quebrada. Ella lo miró con calma. No tengo idea de qué estás hablando. Esa mentira era su primer acto de libertad. Las llamadas no cesaban. Su celular vibraba cada 5 segundos. Periodistas, patrocinadores, conocidos. Nadie lo defendía. Nadie preguntaba si todo era verdad. Porque el escándalo, una vez que se desata, no espera explicaciones. Solo arrastra. Esteban gritó. Lanzó su teléfono contra la pared. Se hundió en el sofá como si su cuerpo ya no pudiera sostenerlo. Me arruinaste, Lucía. Me arruinaste. Ella se sirvió un café, tranquila. Lo miró como quien observa a un actor que olvidó su guión. Yo no te arruiné. Solo dejé que te vieras como eres. Lo demás, lo hiciste tú solito. Camila desapareció. Literalmente. Nadie sabía dónde estaba. Ignacio fue visto saliendo del país esa misma mañana. Lucía observaba todo desde lejos, sin necesidad de intervenir. Lo emocionante de haber soportado tanto era que ahora el derrumbe ajeno ya no pesaba. Era justo. Y era necesario. Alejandro le escribió. No sabes cuántos te están felicitando. Te admiran. Quieren entrevistarte. Ella no respondió. No buscaba fama. Buscaba paz. Aunque sabía que esa paz todavía tardaría en llegar. Porque las ruinas emocionales no se barren de un día para el otro. Esteban intentó manipular la narrativa. Fueron cosas del pasado, dijo en un breve comunicado. Errores personales que nada tienen que ver con mi carrera profesional. Pero nadie le creyó, porque el video no era viejo. Era reciente. Y sobre todo, era repulsivo. Ridículo. El público no perdona la traición disfrazada de talento. Mucho menos cuando la víctima, en vez de quedarse en casa llorando, se levanta y habla. Lucía no habló más. Ya había dicho lo necesario. Y ahora, dejaba que el silencio hiciera su trabajo. Recibió una carta anónima, escrita a mano. Gracias. Lo que hiciste me dio fuerza para salir de algo parecido. Ojalá algún día nos crucemos. La firmaba una mujer sin nombre. Lucía la leyó 3 veces. Y por primera vez sintió que su dolor tenía sentido más allá de ella. Que su historia no era solo personal. Era colectiva. Y eso la fortalecía más que cualquier discurso. Las historias de traición, cuando se cuentan, se vuelven superadoras. Porque ya no hieren, transforman. Y eso, para Lucía, era más valioso que cualquier disculpa. Esteban dejó de salir. Cerró su cuenta de redes. Canceló presentaciones.
Perdió contratos. Lo expulsaron del comité literario al que tanto orgullo le daba pertenecer. Su editor le retiró el respaldo. Su mundo, construido sobre mentiras, se desmoronó con una sola verdad. Lucía lo veía caminar por la casa en bata, sin afeitarse, oliendo a desesperación. No era venganza lo que sentía. Era justicia poética. Era el cierre de un ciclo que necesitaba ser contado. Porque los verdugos, cuando caen, suelen descubrir que no hay nadie esperándolos abajo. Una mañana, él intentó acercarse. Podríamos, no sé, empezar de cero. Tú y yo, tal vez irnos a otra ciudad. Lucía lo miró con una compasión que no sabía que tenía. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Esteban? Que ni siquiera ahora entiendes lo que hiciste. Él se quedó en silencio. Sabía que era verdad. Y por primera vez, bajó la mirada. No respondió. No suplicó. Solo se marchó al cuarto como si llevara siglos de derrota en los hombros. Lucía se quedó en la cocina, bebiendo su café, saboreando la simpleza de una victoria emocional que no necesitaba aplausos. Poco a poco, la gente dejó de hablar del escándalo. Aparecieron nuevas noticias, nuevos chismes. El mundo siguió girando, pero para Lucía, algo fundamental había cambiado: el respeto propio, la forma en que se hablaba frente al espejo, la manera en que se presentaba al mundo. Recibió propuestas para escribir un libro, para dar charlas sobre resiliencia. Algunas las rechazó, otras las escuchó, porque no tenía prisa, porque después de tanto ruido, aprender a escuchar su propio silencio era su mayor acto de amor propio. Alejandro seguía cerca. No la presionaba, no la empujaba, solo estaba. Y eso, para Lucía, era suficiente. Había aprendido a valorar la presencia real, la compañía sin exigencias. Una tarde, él le dijo: no tienes idea de lo que lograste. Yo no habría tenido el coraje. Ella sonrió. Tú lo habrías tenido. Solo necesitabas que alguien te rompiera antes. Y ambos rieron, porque el humor también es una forma de cicatrizar. Y porque la vida, después de una caída, sigue. Y a veces, sigue mejor. La prensa todavía intentaba contactarla. Algunos querían saber más. Otros buscaban morbo. Lucía ya no atendía. Su historia era suya. Y si algún día la contaba, sería bajo sus términos. Por ahora, solo escribía. En su libreta, en su computadora, en su mente. Pero escribía. Porque eso era lo único que nadie le había podido quitar: su voz. Y ahora que había aprendido a usarla, no pensaba volver a callarse. Las semanas pasaron con un ritmo diferente. Ya no había gritos, ni mentiras, ni silencios pesados. Solo una calma nueva, casi desconocida. Lucía no se acostumbró de inmediato. El cuerpo, después de tanto trauma, necesita tiempo para entender que el peligro ha pasado. A veces se despertaba pensando que aún tenía que vigilar algo, escuchar conversaciones, fingir sonrisas. Pero poco a poco, fue soltando, respirando de verdad, caminando sin la carga de la traición sobre los hombros, descubriendo que la libertad, aunque llega con cicatrices, también trae luz. Esteban se había ido. Una mañana, simplemente no estaba. Se llevó pocas cosas: ropa, documentos, algunas fotografías. No dejó una nota, ni un mensaje. Solo el eco de su ausencia, que se sintió más como un alivio que como una pérdida. Lucía no lloró, no revisó cajones, no se preguntó a dónde fue, porque cuando algo se rompe tantas veces, ya no importa dónde queda la última pieza. Lo emocionante fue darse cuenta de que no lo necesitaba para seguir, que todo lo que representaba, engaño, culpa, manipulación, también se había marchado con él. La casa pareció respirar con ella. Abrió las ventanas, cambió las sábanas, puso flores nuevas en los floreros. Pintó una pared de azul marino. Pequeños cambios que decían: este es mi espacio ahora, y lo lleno con lo que soy, no con lo que me impusieron. Incluso el silencio sonaba diferente. Ya no era opresivo. Era un silencio lleno de posibilidades, de decisiones propias, de paz. La traición ya no vivía entre esas paredes. Había sido exiliada, y en su lugar, crecía algo más fuerte: dignidad. Una tarde, la llamaron de una fundación de mujeres. Querían que diera una charla sobre resiliencia. Lucía dudó. ¿Estaba lista para contar su historia desde un escenario? ¿Para abrir su herida frente a desconocidos? Pero luego pensó en la carta anónima.
en las veces que deseó escuchar a alguien que hubiera vivido algo parecido. Y aceptó. Subirse a esa tarima fue otro tipo de enfrentamiento. No contra Esteban, sino contra el miedo. Contó su historia sin adornos, con pausas, con verdad. El auditorio aplaudió de pie. Algunas lloraban. Ella solo sonrió, porque ahí entendió que hablar también sana. Recibió más invitaciones. Algunas las tomó, otras no. No buscaba convertirse en símbolo de nada, pero tampoco podía ignorar el valor de su proceso. Alejandro la acompañaba a algunas charlas. En otras, simplemente la esperaba. A veces, después de un evento, caminaban sin rumbo, hablando de cosas banales, riéndose de anécdotas viejas. No eran pareja, no aún, pero había algo entre ellos. Una complicidad limpia, libre de urgencias. Alejandro no trataba de salvarla. Y eso, para Lucía, lo hacía aún más valioso. Una noche, durante una caminata en el parque, él la miró con esa calma que ya le era familiar. ¿Te das cuenta de lo que lograste? Lucía lo miró, pensativa. Todavía estoy descubriéndolo. Él sonrió. Lo que nunca se olvida no es el dolor. Es la forma en que lo convertiste en poder. Esa frase le quedó dando vueltas toda la noche. Porque sí, había dolor que no se borra, pero también había fuerza que no se pierde. Y esa mezcla, ese equilibrio entre cicatriz y fuego, era lo que ahora la definía. Ya no era una víctima, era una mujer reconstruida. Volvió a escribir, no sobre Esteban, sino sobre ella, sobre lo que sentía, sobre lo que había aprendido. Escribía de madrugada, con el pelo suelto y una taza de té entre las manos. No con la urgencia de quien quiere olvidar, sino con la paz de quien ya no necesita explicarse. A veces, se encontraba sonriendo sola, no por felicidad plena, sino por gratitud, por haber salido del túnel, por estar viva de verdad, por poder mirarse al espejo y decir, no me rompí, me redibujé. Una mañana, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. ¿Tienes unos días libres? Lucía dudó. Depende, ¿por qué? Él rió. Porque pensé que podrías querer desconectar, irte lejos, no para escapar, sino para celebrar. Lucía no respondió de inmediato. Nunca había celebrado una ruptura, una caída, un escándalo, pero tal vez, esta vez, se lo merecía. Tal vez viajar no era huir, era darse permiso. Y después de todo lo vivido, darse permiso era el regalo más grande que podía hacerse a sí misma. Esa noche empacó con calma, sin ansiedad, con una lista de libros, un sombrero nuevo y una libreta en blanco. No sabía si iba a escribir durante el viaje, pero quería llevarla, por si las palabras decidían brotar. No necesitaba planearlo todo. Había aprendido que la vida, cuando una la deja fluir, sabe por dónde guiar. Y lo que no se olvida, no se arrastra, se honra, se abraza, se convierte en parte del nuevo ser que una es cuando el alma ya no se niega nada. Lucía apagó las luces, cerró la puerta de casa, y con la maleta en mano, bajó los escalones como quien baja del pasado. Porque no se trataba de olvidar lo que había pasado, se trataba de elegir con qué quedarse. Y ella había elegido quedarse con su fuerza, con su renacer, con su dignidad intacta. Porque el verdadero final no es cuando todo termina, es cuando por fin una puede decir, ya no me duele, pero tampoco lo niego. Lucía regresó del viaje con la piel más dorada y la mirada más clara. No fue una escapada, fue una ceremonia íntima. Caminó por playas que no conocía, escribió en servilletas de café, rió con desconocidos que nunca supieron su historia. No necesitó contársela a nadie, no porque doliera, sino porque ya no definía cada conversación. La traición, esa que antes la acompañaba como una sombra pegajosa, ahora era solo un capítulo más. Y como todo capítulo, tenía principio, clímax y cierre. Volvió con una sola certeza. Aún faltaba un gesto, algo simbólico, un cierre real, y sabía exactamente dónde lo haría. Una semana después, se subió al coche y tomó el camino a la casa de playa. Aquella casa, el escenario donde todo se reveló. Había evitado regresar desde entonces, pero ahora lo hacía no con rabia, sino con determinación. Era necesario, como volver a un lugar donde fuiste herida y demostrarte que ya no duele. Llegó al atardecer. El sol teñía el cielo de un naranja suave, como si también él quisiera cerrar el día con belleza. Abrió la puerta con sus llaves. Aún funcionaban.
Todo seguía igual. Polvo en las esquinas, un olor a abandono y sal. Y ese silencio que lo dice todo. Subió las escaleras con calma. Entró al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Ya no había imágenes perturbadoras en su mente. Solo recuerdos lejanos. Lejanos como si le hubieran pasado a otra mujer. Y en cierta forma, así era. La Lucía que presenció esa escena ya no existía. Sacó una caja pequeña de su bolso. Dentro, fotos, una carta sin enviar, un colgante que Esteban le regaló el primer aniversario y el pendiente dorado de Camila. Todos los símbolos de lo que fue. Los miró por última vez. Respiró hondo y los arrojó a la chimenea. Sin ceremonias. Solo con decisión. Las llamas los consumieron lentamente. El humo se elevó en espirales suaves, casi poéticos. Lucía no lloró. Observó, como quien despide lo que ya no le pertenece. Lo emocionante de ese momento no era el fuego, sino la certeza. La certeza de que su historia no terminaba ahí. Que lo vivido no la había dañado de por vida. La había enseñado. La había endurecido en lo justo. Y la había permitido ver que incluso las traiciones más crueles pueden ser la plataforma para volar más alto. Se quedó en la casa una noche. Quería cerrar ese ciclo donde había empezado. Se duchó, cocinó algo sencillo, escribió una página en su cuaderno. Perdoné sin avisar. Cerré sin hacer ruido. Volví sin miedo. Me fui completa. Durmió sin sobresaltos. Al amanecer, se asomó al balcón. El mar seguía ahí, siempre constante, siempre nuevo, igual que ella. Cerró las ventanas, apagó las luces y bajó las escaleras por última vez. Antes de salir, dejó las llaves en la mesa. Ya no necesitaba volver. Al regresar a la ciudad, encontró un sobre sin remitente en su buzón. Era blanco, elegante, sin sello visible. Lo abrió sin apuro. Dentro, una fotografía, antigua, de Camila y Esteban, abrazados, en una playa, con fecha impresa, 2 años antes de su boda. Lucía sonrió, no de tristeza, sino de confirmación. La traición había comenzado mucho antes de lo que pensaba, pero eso ya no importaba, porque ahora tenía las respuestas. Y cuando se tiene la verdad, ya no se necesita explicaciones de nadie. Guardó la foto en su libreta, no como castigo, sino como recordatorio. ¿De dónde viene? Y, sobre todo, de a dónde no piensa volver. Las traiciones se perdonan, tal vez, pero nunca se deben olvidar del todo, porque olvidar es peligroso. Olvidar puede hacernos caer en los mismos brazos que nos quebraron. Y ella no iba a caer más. No por amor, no por nostalgia, no por culpa. Lo superador no es huir del pasado, es enfrentarlo, reconocerlo y seguir caminando con él a cuestas, sin que pese. Alejandro la llamó esa noche. «¿Volviste bien?». Lucía respondió con voz tranquila. «Volví nueva». Él sonrió al otro lado. «Entonces, ¿te animas a ese viaje juntos?». Ella no dijo que sí, tampoco que no. Tal vez, pero esta vez, yo elijo el destino. Y esa frase fue todo, porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que el rumbo estaba en sus manos, que ya no navegaba a ciegas, que el timón de su vida le pertenecía, y si alguien quería acompañarla, sería bajo sus reglas, no bajo promesas rotas. Encendió una vela, abrió el computador, empezó a escribir, no sobre su dolor, sino sobre su renacer, sobre mujeres que, como ella, fueron traicionadas, pero no vencidas, sobre cómo la herida se transforma en voz, en camino, en historia compartida, tal vez un libro, tal vez una carta a muchas, tal vez una confesión abierta. No lo sabía aún, solo sabía que iba a escribir, y que cada palabra sería un acto de afirmación, de resistencia, de belleza después del caos. Lucía cerró el día con una sola frase escrita al final de la página. «Ya no me arde, pero me recuerda quién soy». Lo que vivió en esa casa de playa fue fuerte. Descubrir una traición así, cara a cara, te puede congelar el alma. Pero a veces, cuando creemos que ya lo vimos todo, la vida nos lanza otra verdad que duele aún más. Porque esta vez, no fue una casa, fue una joyería. Y sí, ella decidió seguirlo. Pero lo que escuchó ahí, le rompió el corazón. Si quieres saber para quién era realmente ese anillo, yo dejé aquí en la pantalla final un video que no te puedes perder. La verdad está saliendo a la luz, y tú mereces saberlo todo.
El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.